Claro, porque en nuestra región, en otros lados tal vez también, ¿no? Pero en nuestra región hay muchos políticos que se quejan porque el Estado está ausente. Ahora, yo creo que efectivamente está ausente en lo que debería de estar presente y está presente en lo que debería de estar ausente. Sí, me sacaste el tema. Pero sin embargo, fíjate que es esto que ocurre algo como con la moneda. Cuando paradójicamente hay mucha moneda y hay inflación, la gente tiene la sensación de que falta moneda. Y en realidad es porque los gobiernos no se ocupan de aquello que se debían de ocupar, por ejemplo, seguridad y justicia, que es prácticamente unánime, que es lo que no hacen. Suponete, para poner un tema trivial, para mostrar la cantidad enorme de cosas en la cual el Estado está presente, cuando uno se levanta a la mañana y toma un taxi, si vos te pones a pensar, el color de ese taxi, la tarifa del taxi, el horario del taxi, está manejado por el gobierno. Entonces, esta sería una cosa buena de tantas otras, de decir, ¿pero por qué? ¿Por qué cada uno no puede arreglar su tarifa con el cliente o anunciarla en las puertas, como pasa en otras partes del mundo, que sean los colores que les resulten atractivos, que sean los horarios que les parezcan? Entonces tenés la presencia del Estado y sin embargo si le roban el taxi, resulta que el Estado está ausente porque no hay justicia. Sí, es notable, porque además a lo mejor los taxis podrían ser, por ejemplo como en la Argentina, negros y amarillos por decisión de ellos porque se quieren identificar, ¿no es cierto? Podría haber uniformidades dentro de la sociedad porque son funcionales para algunos grupos. Claro. Pero es tanto la presencia del Estado, es tan fuerte la idea del Estado, porque vos fijate, la existencia del Estado ha resistido el embate de religiones, ha resistido el embate de distintas formaciones políticas, digamos, de distintas culturas desde el punto de vista antropológico, que a mí me gustaría plantear como interrogante. ¿El Estado no responderá a una necesidad que tienen los seres humanos? Digamos, en sociología esto se ve muy a menudo, ¿no? Es decir, explicar el funcionamiento de las instituciones a partir de necesidades que son cuasi universales. Ahora, el problema que yo veo ahí es que, si bien puede ser que el Estado tenga que existir, por ejemplo, para lo que nosotros creemos, por ejemplo, seguridad, justicia, protegernos, digamos, proteger de que no nos destruyamos mutuamente cuando ese es el caso, hay otros casos en donde no haría ninguna falta. Sin embargo, en todas las sociedades se van mechando. Nosotros los liberales lo queremos achicar, pero vos sabés que el marxismo lo quiso hacer desaparecer, porque la última etapa iba a ser sin el Estado. Y sin embargo, lo que se ve en el mundo, y en Latinoamérica de una manera ya tremenda, es la invasión paulatina en todos los ámbitos de vida de la gente, que en otras épocas se hubiese considerado casi característica de un gobierno totalitario, sí. Eso. Sí, ahora lo del marxismo es como una especie de chiste de mal gusto, ¿no? Sí, porque claro. Mucho más Estado para no tener Estado. Pero hay otros, los progres, digamos, que dicen todo el tiempo que creen en los derechos humanos y cada 5 minutos piden que las botas estén presentes, más poder para esto, más Estado aquello, y es como contradictorio, ¿no? Y no es contradictorio también en la misma gente, digamos, porque vos fíjate que existe ese reclamo de que el Estado está ausente y debería hacer esto y debería hacer aquello, cuando en los últimos años de la historia de Argentina, ¿qué dejó de hacer el Estado? Mató gente, los mandó a morir en una guerra, los secuestró, confiscó propiedades, ahorros, y después de haber hecho todo eso, hay gente que dice que el Estado es débil y debería haber más. Tal cual. Entonces, es curioso. Con respecto a la pobreza. ¿A quién le quieren dar? ¿Le quieren dar esas atribuciones y poderes a aquellos que han hecho todo ese tipo de cosas? Sí, ¿no? Sí, yo veo ahí que hay una deformación, una mala complicación total, ¿no? del Estado. Porque me parece que la gente dijera, me gustaría tener un Estado sueco, para decir algo,
pero bueno, tenemos políticos de acá, los que hay, ¿no es cierto? Y además hay otra contradicción también, porque si me gustaría tener un Estado sueco, pero no, pagar los impuestos de los suecos, no. Sí, lo que dice Martín no es solo el caso argentino, ¿no? Está bastante generalizado también en nuestra región, en Latinoamérica, pero en muchas otras partes. Pero ¿no? por ejemplo la violencia. Se supone que el Estado debe tener el monopolio de la violencia dentro de estos ordenamientos en que se viven en Latinoamérica. Y no tiene el monopolio de la violencia. No lo tiene de ninguna manera. No puede controlar ni siquiera la delincuencia. No puede controlar, pero digamos, una convivencia más o menos pacífica entre los miembros de una sociedad. De manera que cuando yo escucho hace falta más Estado, porque el reclamo de más Estado es muy heterogéneo. Sí, es verdad. Es decir, hay quienes piden más Estado porque quieren que el Estado tenga armas muy poderosas y salga a matar gente, ¿no? Es decir, para que no haya delincuencia en los sectores bajos de la población, y no tan bajos también, pide lo que se llama en toda Latinoamérica gatillo fácil, ¿no es cierto? Pero hay otra forma de querer tener más Estado, y que es la más común, y es decir, el Estado está ausente en la pobreza. Es decir, tiene que asistir a los pobres. Entonces va creciendo en toda Latinoamérica esta cosa de tratar de subvencionar la pobreza, lo cual hace cada vez más pobres. Y lo que vos decís, Carlota, claro, es lo mismo que esto de la moneda que decíamos, se mete cada vez más, abarca y toma como un pulpo áreas cada vez más grandes, y como consecuencia de eso hay cada vez más pobres y piden más Estado en el... Yo creo que esta ausencia del Estado, que cuando la gente se queja de que el Estado no está, básicamente lo que pide es justicia y seguridad, que son las funciones legítimas, ¿no?, del Estado. Digamos, la gente se reúne, ¿por qué se reúne la gente? Para convivir. Y la función del Estado, del gobierno, es justamente proteger los derechos individuales, porque si cada uno, digamos, puede ejecutar y ser el juez de su propia acción, bueno, estamos en el estado de naturaleza que decía Locke, donde uno tiene derechos, pero no los puede disfrutar, porque hay incertidumbre. Mi vecino me puede pegar con un garrote en la cabeza. Entonces la gente se reúne y establece el monopolio de la violencia legítima, es decir, una institución que puede, digamos, resolver las controversias entre los particulares y aparte ejercer la fuerza en represalia, digamos, cuando nosotros nos vemos violados en algún derecho que es individual. Ahora, esta ausencia del Estado no es consecuencia de que el Estado avanza sobre otras áreas. Digamos, para que el Estado pueda proteger los derechos individuales debe haber una justicia que sea imparcial y por tanto leyes que sean objetivas. Cuando el Estado pasa a cumplir las funciones del Estado que le llaman benefactor y el concepto de justicia se traslada de justicia social, ya no hay más justicia. ¿Qué justicia puede defender? Digamos, donde ya la ley no es objetiva, porque la ley pasa a defender supuestos derechos de grupos, es decir, algunos tienen derecho a recibir ciertos bienes y otros tienen derecho a ser expropiados. Entonces ya no somos todos iguales ante la ley. Sí, yo creo, con Carlota alguna vez conversamos de ese tema del derecho. Es curioso cómo se ha degradado ese concepto, y hay el derecho a la felicidad y el derecho al amor y el derecho a un montón de cosas que no pueden otorgarse seriamente, porque son abstracciones por una parte, y por otra parte cuando no son abstracciones significan lesión de derechos de otros. O sea que son todos como deseos, una lista de deseos o de aspiraciones, pero no son derechos estrictamente. Yo ponía el ejemplo, si mi sueldo es de 1.000, hay la obligación universal de los demás de respetarme esos 1.000. Pero digamos, si yo digo que tengo el derecho a 2.000 y en realidad no gano 2.000 y me otorgan semejante derecho, quiere decir que vos u otro me van a tener que pagar la diferencia. Con lo cual quiere decir que estoy lesionando tu derecho. Y eso afecta muchísimo en el plano económico, la asignación de recursos, y como decía Carlota recién, se produce una mayor pobreza porque la gente tiene salarios más bajos porque hay un desorden en esa asignación de los factores productivos. Incluso también tiene un efecto político que, digamos, plantea ciertas cuestiones respecto a la democracia y el Estado benefactor, porque tenés un grupo de gente que recibe esa ayuda del Estado y que luego va y vota por más ayuda del Estado. Y eso entonces se convierte en un círculo vicioso por el cual cada vez tenés un
mayor número de gente dependiendo del Estado, que va a su vez a tomar decisiones para que eso siga así y aumente. Entonces eso es lo que tal vez encontrás detrás de que esto es algo que crece y parece no... Bueno, en algún momento se detiene porque alguien tiene que producir, ¿no es cierto? Porque todos esos fondos salen de los que producen. Entonces, ¿hasta qué punto vos podés exprimir a los que producen para obtener todo eso? Ese es el límite del cual a veces se choca. Lo que ella el otro día decía acerca del populismo también, ¿no es cierto? Claro, y hay casos como el caso, para seguirlo de Martín, uruguayo, que aproximadamente un tercio de las personas son funcionarios públicos, otros tercios son jubilados y hay un tercio que trabaja, y a ese tercio le pretenden poner más impuestos hasta que el tercio o parte del tercio resulta que decide irse, porque son situaciones insostenibles para ellos y para los pobres, ¿no? Nosotros siempre tratamos de hablar en términos mucho más generales y no tanto, pero en este caso la Argentina es un ejemplo buenísimo en este momento, porque en la Argentina en este momento hay 4 millones de jubilados, hay 2,5 millones de jefas y jefes de hogar y hay 3 millones de empleados públicos. Es decir, todos ellos no trabajan. Fíjate, sobre una población de 37 millones, ¿qué es lo que queda? No queda más nada. Es decir, y de esto seguir así, y la idea es seguirla porque, como bien dice Martín, estos sistemas tienden a ser cada vez más clientelísticos y a generar además modificaciones en la cultura política muy grande. Quien se acostumbró a recibir un subsidio del Estado, por un poquito más no va a la actividad privada. No va a la actividad privada. Entonces tenés que ir cada vez aumentándolo más. Por eso candidatos ofrecen cada vez más planes de jefas y jefes de hogar hasta que llegue el momento en que alguien tenga que producir. Por eso a mí me preocupa en las campañas electorales, no me refiero solo a la Argentina, sino a otros lugares, pero especialmente de la región, digamos otra vez Latinoamérica, ¿qué hay? Los que prometen gastar más, por una parte, y por lo tanto va a haber que aumentar más o la deuda o los impuestos o eventualmente corromper el sistema monetario. Y están los administradores de la crisis. Las personas y profesionales, muchos colegas economistas, que tienen la obsesión de la caja. La caja tiene que cerrar, ingresos tienen que ser igual a ingresos, eso es fundamental. Pero nunca lo ven, o pocas veces lo ven por el lado del gasto. Muchas veces lo ven por el lado del ingreso, o sea, la cargan de nuevo con la evasión y los impuestos y ese tipo de discursos, y cuando hacen propuestas son como que hay que sacar esta secretaría y pasarla a esta subsecretaría y cerrar. Y eso es seguir el tren de las estructuras que han armado los otros partidos populistas, digamos, ¿no? Es que estos programas no se pueden cortar, viste que tienen esa característica, claro. Estos programas sociales no se pueden cortar. Entonces llega un momento en el cual vos tenés un presupuesto público en el cual lo único que podés cortar es un 10% de todo el gasto. Y si cortás eso te quedás sin los servicios que hablábamos acá antes respecto a seguridad y protección, ¿no es cierto? Quería cambiar un poquito de tema para plantear otro aspecto de este tema de que el Estado no está, y se refiere a que existe también una opinión bastante común de que el Estado no está cumpliendo su papel de contralor de grandes empresas o de grandes servicios privados, ¿no es cierto? Entonces hay un concepto que veo extendido de la gente que dice el Estado debería controlar más, sobre todo, por ejemplo, se refiere a las empresas privatizadas y todo eso. Y veo acá que tampoco se comprende que precisamente la competencia es un mecanismo de control, pero la gente aparentemente quiere ver un control visible, quiere ver que vaya, no sé, un inspector y entre en la oficina de un servicio público. Pero vos sabés que yo en ese sentido yo entiendo ese reclamo, porque cuando las privatizaciones no son hechas, digamos, de una manera verdaderamente competitiva, es decir, se pasa de un monopolio estatal, se pasa a un monopolio privado, y sí, la justicia debería intervenir en eso. Ya que se hizo mal, por lo menos deberían los usuarios poder apelar al Estado para que el Estado les ponga límites al monstruo que él mismo creó. Pero para compatibilizar lo que decía Martín y lo que decís vos, tal vez en lugar
detener los inspectores o dar rienda suelta a esa manía de los inspectores y los sellos, dada esa situación que vos señalás bien, Carlota, del traspaso de monopolios estatales a monopolios privados, es mejor liberar el mercado. Claro. Y hacer que esa auditoría que está diciendo Martín sea la más fuerte, que es la competencia. Claro. Lo cual no quiere decir que necesariamente haya varios, por ahí puede quedar uno, si es que la tecnología y la situación, pero está abierto el mercado para que cualquiera, desde cualquier punto del planeta, pueda entrar a competir. Y yo creo que es muy bueno el punto de la competencia como un mecanismo de controlar y de fiscalizar, digamos, los procesos. Pero en la propia estructura del Estado, en realidad, la división de poderes es eso. La única manera de reducir el poder del Estado en su conjunto o de las distintas ramas es que se controlen mutuamente. Y la única manera que nosotros, ciudadanos, podamos controlar a esto que se llama el Estado es que funcionen las reglas de la democracia, que en una conversación que tuvimos, vos planteaste algo, como, si no lo recuerdo bien, la democracia por sí misma no asegura nada, y eso es totalmente cierto. Es decir, el sistema democrático por sí mismo no asegura administraciones correctas, buen funcionamiento del Estado. Pero lo que sí determina son reglas de sucesión, y esas reglas de sucesión deberían funcionar como contralor, es decir, es el castigo del elector una forma de contralor sobre gestiones con las que no está de acuerdo. En ese sentido, a mí me parece que si eso funcionase bien, las democracias funcionarían mucho mejor, y esta cuestión de estar exigiéndole al Estado constantemente no sería tan digamos, proclive a producirse. Pero como dice Martín, el clientelismo que se genera desde el propio Estado hace que las reglas de sucesión no funcionen como deberían funcionar, castigando a quienes no cumplen las funciones inherentes que les corresponden, sino a quien reparte más. Claro, porque me parece que eso de la competencia, precisamente como dice Carlota, es una limitación al poder. Ahora, la gente, cuando ve que a alguien le ha sido otorgado poder, no busca la competencia como una forma de limitar ese poder, ni siquiera lo busca tal vez desde el punto de vista personal, de decir yo quisiera ser libre de poder elegir acá a qué servicio contrato, etcétera, ¿no? Sino que hay esa visión de decir, el Estado, ¿cómo que no está controlando acá esto, no es cierto? Debería ir ahí a aplicar grandes multas y todo eso. Porque el símil que hacía Carlota de la división de poderes con la competencia es bueno, pero incluso en la competencia, en los procesos de mercado, es más fuerte todavía porque puede estar cambiando y ajustándose permanentemente y entrando nueva gente. Por eso el tener la confianza y simplemente decir tiene que ser un buen líder o tiene que ser una buena persona y tiene que cumplir con los principios morales básicos, bueno, eso lo damos presentado, pero digamos, eso no es suficiente. Eso no, porque para poner un paralelo con los procesos de mercado, uno puede tener una relación muy buena con el carnicero del barrio y le da muy buena carne y todo, pero el día que le dan una patente a ese carnicero del barrio para ser monopolista de toda la zona o de todo el país, estamos liquidados. Se quedó sin la auditoría más fuerte, sin la competencia para mejorar precios, calidad y ofrecer otros servicios. Yo creo que ese es el punto, digamos, la competencia en sí misma tampoco puede ser defendida per se, porque, por ejemplo, estas leyes de la competencia que atacan a los monopolios, y cuando hablo de monopolios no hablo de monopolios artificiales como estos que se establecieron en las privatizaciones argentinas, sino en el monopolio natural. Es lo que regula el mercado para mí, es la competencia potencial, o sea, la posibilidad de que haya competencia, porque quizás hay en algunas áreas donde se hace un monopolio natural, que para mí es el colmo de la eficiencia, ¿no? En cualquier área económica, si hay un monopolio que es natural, quiere decir que a ese precio, con esa calidad, no puede haber competencia. Entonces, digamos, tampoco se puede limitar. En realidad, cuando decimos competencia, queremos decir que esté abierto. Claro, no queremos decir que haya uno, ni dos, ni cuatro, está abierto. Que haya la posibilidad. Puede ser uno, puede ser uno, pero existe la posibilidad siempre de que entren otros. No hay trabas para el ingreso de otros. Claro.
de otros actores en ese sentido. Sí. Tengo otro tema, no sé si, pero es siempre dentro de lo mismo, ¿no? Pero otro aspecto de esto. Se refiere a algo que Carlota mencionó, y es, diría, la relación que hay entre los estados y la globalización. De hecho, la globalización impone ciertos límites al Estado y en ese sentido, digamos, contribuye a esta sensación de ausencia que algunos pueden tener. Vamos a poner un caso, supongamos que un gobierno X quisiera ahora censurar la información que viene sobre lo que está pasando en el Golfo Pérsico. ¿Cómo podría hacerlo? Si todos tenemos acceso a Internet, entramos en cualquier diario del mundo, revistas, tenemos no sé cuántos canales de cable, se convierte en algo muchísimo más difícil implementar una política de censura y de represión a la libertad de prensa. Por lo tanto, la verdad es que ese proceso de globalización tiende a generar un cierto grado de limitación en los estados al poder y por lo tanto tal vez una sensación de ausencia. Alguno a lo mejor querría que eso fuera así, pero no se puede. Me parece interesante porque algunos dirían, y han dicho y han escrito sobre eso, que la globalización, en el mismo sentido y en la misma línea argumental que vos decís, con conclusiones distintas, que la globalización limita la democracia, porque entiende por democracia una cosa soberana del poder para decidir en su jurisdicción. Sin embargo, aquí, al haber globalización, lo están limitando, pero en realidad lo están volviendo al carril, lo están poniendo en la línea más, digamos, genuinamente democrática. No dejan que traspase algunas líneas porque hay fuga de capitales o porque los ejemplos que puso Martín recién, ¿no? Porque en realidad todo el tema que estamos tratando, el tema básico es el poder. Porque el Estado ausente, este reclamo de que el Estado tenga, no nuestro reclamo no apunta a aumentar el poder del Estado. Nuestro reclamo de que el Estado se ocupe de la justicia, la defensa en algunos casos, y a asegurar una convivencia pacífica, digamos, entre todos nosotros, no es un reclamo que le va a dar más poder al Estado. Va a ser más fuerte, pero no va a ser más. El tema básico que estamos discutiendo es el del poder, el del Estado que se vuelve cada vez más poderoso y se autoadjudica cada vez más funciones y entonces genera en la propia sociedad la idea que puede responder a eso y como puede responder a eso se vuelve más fuerte el Estado mismo. Y por eso mi conclusión, es decir, que resiste a todo, resiste a, digamos, conformaciones ideológicamente distintas, el marxismo, el socialismo, formaciones políticas, el feudalismo, organizaciones económicas distintas, el capitalismo, el estatismo. El Estado los venció a todos. ¿No? El fantasma que recorre al mundo no es el del comunismo, sino el del Estado. Claro. Es decir, y retomando otra vez esto de Martín, es cierto que la globalización tiende en algunos casos a limitar el poder, pero en otros casos, a pesar de procesos de globalización, parecería que no se puede poner coto o límite al poder. Suponete, para volver al tema de la censura, vos decías censura al periodismo, ahora censura a la educación, ¿no? Que es un resabio de las censuras más terribles, porque en realidad entre los gobiernos y distintas iglesias, con el apoyo de los gobiernos, se han censurado las mejores obras de teatro, los mejores libros en prosa y en verso, hasta composiciones musicales. Fidelio fue censurado, digamos, a Beethoven porque usaba la palabra libertad, en fin. Pero hay ese resabio que es en materia educativa. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de imponer determinados programas, determinadas pautas, determinados textos, y eso parece que, si bien es cierto, hay algunos que se pueden saltear las fronteras y estudiar con un tutor en la Universidad de Stanford o en la Universidad de Moscú, en fin, hay otros que estamos en determinados lugares que parece que nuestros hijos no pueden zafar de que haya determinadas autoridades que impongan determinados criterios, en lugar de dejar abierto y otra vez la competencia
y que los padres o los chicos cuando son más grandes puedan decidir cuáles son los colegios y los programas que quieran, ¿no? Pero igual admitamos que ese proceso de globalización también ayuda.